Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Deberías sentirte emocionado por lo que la Biblia dice con respecto a los últimos días. Es una gran bendición poder abrir la palabra de Dios y ver lo que Dios comparte con respecto a este tiempo. Un tiempo de transición, una transición de las cosas como han sido hasta ahora, el mundo normal en el que habitamos, sí, un mundo de tinieblas, un mundo de engaños, un mundo de falsedades, pero a pesar de todo, aquí estamos. Pero este mundo no continuará de la misma manera. Viene un tiempo de transición y estoy convencido de que estamos acercándonos más y más a ese tiempo de transición en el cual Dios empezará a moverse de una manera única, con el fin de establecer su reino. Debemos estar conscientes de las distintas situaciones que Él ha dicho que deben ocurrir para que ese reino llegue, para que el Mesías regrese y para que su palabra se cumpla por completo. Tomen su Biblia y vayan conmigo a Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a ver en este capítulo, en sus primeros 11 versículos, que ciertamente hay un énfasis en los últimos días, en los tiempos finales, y encontraremos información sumamente importante sobre lo que debemos saber y sobre cómo somos llamados a vivir. Este conocimiento debe cambiar nuestra conducta, y lo diré de nuevo. Mientras más conozcas la palabra de Dios, más tu vida debería ser transformada hasta cumplir las expectativas que Dios tiene para tu vida, lo que deberías estar haciendo hoy. Las obras son extremadamente importantes para Dios. Insisto, no somos salvos por las obras, pero ¿acaso espera Dios que quienes han sido salvos produzcamos buenas obras de fe? Claro que sí. Iniciamos. Pero con respecto a los tiempos y las temporadas, hermanos. Bien, esta palabra hermanos significa hermanos y hermanas. Es un término inclusivo. Noten que dice con respecto a los tiempos, en plural, y las temporadas, también en plural. ¿Por qué están en plural? Porque debemos ver que existen etapas en los últimos días. Él no está diciendo tiempos y temporadas como un sinónimo para los últimos días. Él quiere que recordemos que los últimos días tienen distintas etapas dentro de ellos, y si no estamos conscientes de eso, estamos en desobediencia. La razón por la que lo digo es porque simplemente, cuando vemos la palabra de Dios, Él nos advierte estas cosas para que podamos velar. Recuerden eso, que podamos velar, ver estas cosas y crecer en fidelidad, crecer en nuestro compromiso, puesto que lo que Dios ha dicho es efectivamente la verdad, pues lo vemos sucediendo ante nuestros ojos. De nuevo, con respecto a los tiempos y las temporadas, hermanos, no tienen necesidad de que yo les escriba. Les está diciendo, ustedes no necesitan que, con respecto a estos tiempos y a estas temporadas, estas variadas etapas que incluyen los últimos días, no necesitan que les escriba. ¿Por qué? Porque ya esto ha sido escrito. Podemos aprender mucho de los profetas, lo que los profetas revelan con respecto a los últimos días. Y perdónenme si sueno descortés, pero si no estamos estudiando la profecía, estamos en desobediencia. Debemos saber lo que los profetas revelan con respecto a los últimos días, y les compartiré lo siguiente. Es debido a ese rechazo a estudiar las profecías
que hay muchos maestros enseñando falsas doctrinas con respecto a los últimos días. Puedo recordar que me encontraba en Budapest hablándole a un grupo de personas. Era un grupo de trabajadores que tenían la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios en una gran variedad de lugares distintos alrededor del mundo. Y había un pequeño grupo de nosotros. Recuerdo que más tarde nos dividimos en sesiones de grupos pequeños para lidiar con un tema que resultaba problemático para mí. Y el líder de esta organización fue muy amable al permitirme hablar al respecto. Cuando empecé a hablar, se volvió muy claro para mí que cuando mencionaba la profecía por capítulos, muchos de estos maestros no tenían idea de lo que contenían esos pasajes de profecías que deberían ser muy familiares para ellos. Si quieres tener una opinión firme, como muchos de estos líderes las tenían con respecto a los últimos días, especialmente en cuanto a Israel y al pueblo judío, ellos tenían pensamientos muy despectivos con respecto a la tierra de Israel y al pueblo judío. Pero lo que noté es esto: ellos no conocían nada, y no estoy exagerando, no sabían nada de las profecías clave que hablan con respecto a la importancia de la tierra de Israel. Muchos habrán oído de un individuo llamado John Piper. Él emitió una declaración con respecto a si es Israel o es Palestina, y él dijo una y otra vez que no hay derecho sobre la tierra para un pueblo que rompió el pacto. Este sujeto no paró de decir que el pueblo judío es un pueblo que rompió el pacto, y aquí está lo que yo le ofrecería como respuesta. Dios prometió traer a su pueblo de vuelta a la tierra, por sus propósitos, no debido a la fidelidad de los judíos, sino debido a la fidelidad de Dios. Y el pueblo judío sí tiene derecho a la tierra de Israel. Cuando han sido desobedientes, Dios en numerosas ocasiones ha enviado a su pueblo al exilio, pero Él los condujo de vuelta a la tierra para que el Mesías viniera por primera vez. Era una necesidad. Y traerá nuevamente a su pueblo a la tierra, al pueblo judío a la tierra de Israel. Él lo hará debido a quien Él es y lo que ha prometido, con el fin de que el Mesías venga por segunda vez y la promesa del reino pueda cumplirse. Así que sus pensamientos con respecto a Israel no están alineados a la verdad profética. Por esto Pablo le dice a esta congregación: ustedes no necesitan que yo les escriba sobre estas cosas, porque ya todo ha sido escrito. ¿Dónde? En los profetas. Avancemos ahora al verso 2. Dice: porque ustedes saben, ¿cómo? Muy claramente. Lo saben bien. ¿Qué saben también? Que el día del Señor... Ahora, mucho cuidado. En 2 a los Tesalonicenses capítulo 2, habla sobre el día del Mesías. Aquí no se habla del día del Mesías. ¿Qué es el día del Mesías o el día de Cristo o el día de nuestro Señor Jesucristo? Esa es una referencia que aparece 6 veces en el Nuevo Testamento. Aparece 6 veces en referencia a nuestra esperanza bendita, el rapto. Ese es el día de Cristo. Pero el que vemos aquí es el día del Señor. Y por cierto, si revisas las Escrituras, las del Nuevo Testamento, encontrarás que este es uno de los pocos, si no el único lugar, en el que el día del Señor con ese nombre es mencionado. Este día que se llama el día del Señor no es un día para los creyentes. El día del Señor es para los enemigos de Dios, para quienes buscan torcer los propósitos de Dios, y por tanto dice, lee con cuidado el verso 2. Porque ustedes saben muy bien, o claramente, que el día del Señor, ¿qué día es ese? El día de su juicio, el día de su ira. Como ladrón en la noche, así llegará. Vamos a ver algo. En muchas ocasiones, he compartido con diferentes grupos sobre los últimos días y con frecuencia me encuentro con pastores en distintos países a quienes les pregunto, Yeshua, ¿Jesús viene como qué? Y todos dicen, como ladrón.
Pero la verdad es que así no es como viene Él para los creyentes. Si te fijas en Lucas capítulo 12, dice que vendrá a ministrarnos, a servir a los creyentes cuando venga en busca de los creyentes en el rapto. Lo que vemos aquí es el día del Señor y es para el mundo. Oye bien, para el mundo, para quien Él viene como ladrón en la noche. ¿Cómo puedo estar tan seguro? Sigamos leyendo porque se volverá muy claro. Verso 3. Porque cuando ellos digan paz y a salvo, o podríamos decir paz y seguridad. Bien, este día llegará en medio del imperio del anticristo. Sabemos que vendrá un tiempo de gran inestabilidad, y una de las principales fuentes de esa inestabilidad será Irán. Irán se expandirá como lo está haciendo ahora, pero aún más, antes de la semana 70 de Daniel. Y ellos generarán gran inestabilidad en el mundo. Pero el anticristo detendrá a ese imperio, que tendrá su cuartel general en Irán. El anticristo derrotará al imperio del carnero de Irán. El anticristo representa al imperio del macho cabrío del cual habla Daniel capítulo 8. Y él traerá un tiempo de paz y seguridad o tranquilidad. Y no solo eso, si lees con cuidado también prosperidad. El mundo amará todo eso, pero noten lo que dice Pablo aquí. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces ¿qué? Llegará de pronto para ellos, ¿qué llegará? Sobre ellos vendrá destrucción. Así que cuando ellos proclamen que hay paz y seguridad, que todo está bien, de pronto, ¿qué ocurrirá? Sobre ellos caerá destrucción repentina. Eso es lo que leemos aquí. ¿Y cómo llegará? Dice, tal como dolores de parto o trabajo de parto. Realmente no hay diferencia. Sé que algunos quieren diferenciar los dolores de parto del trabajo de parto, pero es el mismo término en hebreo y en griego. Dice, tal como los dolores de parto sobre una que tiene en el vientre. Esto es un modismo para referirse a una mujer embarazada. Sabemos algo. Los dolores de parto hablan de algo que está por suceder, algo que conlleva un propósito detrás. Y esos dolores de parto son necesarios, como enseñaba Yeshua, para que el Mesías establezca su reino. Entonces aquí vemos una correlación fuerte entre lo que enseñaba Yeshua y lo que Pablo está diciendo. Leamos de nuevo la segunda parte del verso 3. Tal como los dolores de parto sobre la mujer embarazada, o literalmente sobre una que tiene en el vientre, es decir, que ha concebido en su vientre. Y, noten lo que dice, no pueden huir, no pueden escapar. Así que de estos dolores de parto que vienen, es imposible escapar. Él dirigirá unas palabras a los creyentes en un momento, pero recuerden esto, que será imposible escapar. Pasemos al verso 4. En el verso 4 es cuando él empieza a hablar sobre esta distinción entre el mundo, aquellos que experimentarán el día del Señor, no el rapto, sino el día del Señor, la ira de Dios, como ladrón en la noche. Noten lo que dice el verso 4. Y tu Biblia dirá esto mismo, no es un tema de interpretación, sino simplemente de leer lo que está escrito. Dice, pero ustedes, hermanos, esta palabra pero es importante porque es una conjunción que indica una interrupción. Él viene hablando de aquellos que pertenecen al mundo, aquellos sobre los que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Un ladrón entra secretamente. Un ladrón no se anuncia a sí mismo y para ellos el día del Señor será una sorpresa. Pero les tengo buenas noticias. Leeremos este verso en un momento. Lo compartíamos aquí antes de iniciar el programa. Pero nosotros no experimentaremos el día del Señor. No hemos sido designados para ese evento. Dios ha prometido que nos removerá de la tierra antes del día del Señor, antes de la ira de Dios. Entonces no es relevante para nosotros y por tal razón leemos en el verso 4, pero ustedes, hermanos, ustedes
no están en tinieblas, qué buena palabra, para que este día llegue sobre ustedes, para que los sorprenda a ustedes como ladrón. Entonces, justo allí, noten lo que dice. Pero ustedes, hermanos, creyentes, no estamos en tinieblas. Por tanto, ese día no nos sorprenderá a nosotros como ladrón. ¿Por qué? Porque nosotros no pertenecemos a las tinieblas y no estaremos presentes aquí, lo veremos en unos minutos. No estaremos aquí para el día del Señor. Es una promesa. Pero no obstante, leamos de nuevo el verso 4. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que este día los sorprenda a ustedes como ladrón. Verso 5. Porque todos ustedes son hijos de luz, y ustedes también son hijos del día. Recuérdenlo. Hay quienes son hijos de las tinieblas. Ellos hacen sus actividades en la noche, pero nosotros no. No hay nada escondido acerca de nosotros. Hemos sido llamados a ser un pueblo transparente, un pueblo de la verdad, un pueblo que quiere testificar. No tenemos nada oculto. Todo lo que tenemos lo queremos compartir. Hay apertura. Entonces dice, ustedes son hijos de luz, son hijos del día. Eso es lo que se enfatiza aquí. Y dice, en este pasaje, no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. Recuerden eso. Aquellos que son de las tinieblas y de la noche, ellos son quienes experimentarán el día del Señor, y ese día llegará sobre ellos como ladrón en la noche. No tiene nada que ver con nosotros. Nunca digas cuando hables sobre la venida del Mesías por el cuerpo de creyentes que Él viene como ladrón en la noche. Eso no tiene nada que ver con nosotros. También leemos en Apocalipsis 3 que dice que solo si no estás viviendo una vida de arrepentimiento y si no eres alguien que conoce al Mesías, entonces ese día te sorprenderá como ladrón en la noche, pero no será así para los que son verdaderos creyentes. Ahora dice, verso 6, por tanto, aquellos, dice, por lo tanto, no se duerman como los otros, como los demás. No somos llamados a estar durmiendo. ¿Qué significa eso? A ser indiferentes, ignorando lo que está sucediendo en el mundo. Bien, hay un asunto muy pesado en escatología, en el estudio de los últimos tiempos, y es el siguiente. Notaremos que Pablo nos enfatizará algo que vimos antes del programa y lo volveremos a ver ahora. Pablo enfatizará que somos llamados a velar. ¿Qué estaremos velando? Las señales proféticas que nos indiquen que hemos llegado a los últimos días y que nuestra esperanza bendita, el rapto, se aproxima. La enseñanza que dice que el rapto ocurrirá de manera inminente y que puede suceder en cualquier momento es falsa. Cuando ves toda la escritura que se ha dado sobre la inminencia supuesta del rapto, descubrirás que eso no es lo que dice realmente. Simplemente dice, estén preparados. Nadie sabe el día o la hora. Pero solo porque no sepamos el día ni la hora, eso no significa que puede ocurrir en cualquier momento. Esa es una conclusión falsa. Sabemos que la Escritura, y lo estudiaremos cuando veamos 2 a los Tesalonicenses en unas semanas. Todas estas lecciones han sido ya grabadas, pero no han sido publicadas, mas lo serán después de 1 a los Tesalonicenses. Y lo que nos dice aquí es que se supone que hagamos algo. Nosotros somos del día, pertenecemos a la luz, dice aquí. No somos de las tinieblas, ni tampoco de la noche. Por lo tanto, dice, no durmamos como los demás. ¿Qué debemos hacer? Mitad del verso 6 dice, sino que en cambio, velemos. Esta es una palabra que se repetirá luego en el verso 10. Deténganse en esta palabra, velemos. No hace mucho tiempo me encontraba en Rumania y estudiábamos este pasaje de la Escritura. Les he mencionado anteriormente que en muchas Biblias en español lo colocan como
estemos alertas, estemos despiertos, no nos durmamos, pero esa es una traducción imprecisa de la palabra. Esta palabra significa, es casi como un término militar que implica vigilar. Hay una diferencia entre simplemente estar despiertos y vigilar o velar. El término que se utiliza en la Biblia rumana lo expresa mucho mejor que en inglés y en otros idiomas. Dice nuevamente el verso 6, nosotros, por tanto, no durmamos como hacen los demás, sino velemos. ¿Y qué más? Y seamos sobrios. Este término sobrios en griego significa operar y comportarnos con conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la verdad. Creemos en la revelación de Dios y por tanto actuamos a la luz de ella. Ella se vuelve la base de nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras obras. Esto es lo que significa ser sobrios. Es conducirnos apropiadamente de acuerdo con la verdad, de acuerdo con el conocimiento. Y dice que con el fin de cumplir esto y saber cuál es la verdad en una situación dada, y quiero aclarar algo, la palabra de Dios es la verdad, pero necesitamos saber qué parte de la palabra de Dios es relevante para esta situación, para este acontecimiento. ¿Cómo debo responder? Entonces, esto que vemos aquí, la sobriedad, es ser capaz de discernir y entender cómo utilizar, qué conocimiento poner en práctica y cómo actuar basado en una situación particular. Entonces dice de manera enfática, pero nosotros velemos y seamos sobrios. Verso 7. Porque los que duermen, ¿cuándo duermen? De noche ellos duermen. Y también los que se embriagan, ¿cuándo se embriagan? De noche se embriagan. Este término significa una influencia que les hace imposible funcionar adecuadamente. Para esto se alude aquí a embriagarse. Hay una influencia y sabemos cuál es, el alcohol. El alcohol es un elemento que destruye a las personas. Puede matar a la gente. Si bebes demasiado por mucho tiempo, puedes morir por esa causa. En segundo lugar, debido a que estás bajo la influencia del alcohol, no puedes percibir las cosas apropiadamente. Eso afecta tu habilidad para responder e incluso para saber cómo responder. Muchas veces si estás borracho verás cosas que ni siquiera están allí. Serás engañado gracias a la influencia del alcohol. Por esto dice que ellos no pueden estar alertas, no pueden velar adecuadamente porque pertenecen a la noche. Están bebiendo por la noche, es lo que dice. Avancemos al verso 8. Pero nosotros, en contraste con eso, hay una diferencia. Nosotros que somos del día, ¿estamos cómo? Estamos sobrios. Siendo del día podemos responder adecuadamente. Podemos discernir y saber qué hacer porque somos del día. Y luego dice pónganse o vístanse, es un término que implica prepararse. Vístanse con la coraza de la fe. Cuando le pertenecemos al día, podemos ver qué está pasando y este elemento de la coraza es para defendernos. Es algo que nos protege. ¿Por qué? Bien, en este tiempo seremos atacados. Este es el discernimiento que necesitamos. La persecución se aproxima, así que nos dice que nos coloquemos la coraza de la fe, también del amor, y el casco. ¿Cuál es el casco? La esperanza de la salvación. Y aquí la esperanza de la salvación es la promesa de Dios de una victoria futura. Sabemos algo, que los que perseveren hasta el fin serán salvos. ¿Qué significa eso? ¿Que tienes que perseverar con el fin de alcanzar la salvación? Eso es lo que enseña el calvinismo, pero está mal. Eso no es lo que quiere decir este verso. Leemos que los que perseveren hasta el fin serán salvos, y eso significa que tú al final, tú perseveras porque hay una victoria venidera. Es una palabra que brinda ánimo. Persevera, soporta estas cosas porque al final la victoria llegará. ¿Cuál victoria?
el reino de Dios. Esto no se refiere a la salvación, a cómo ser salvo, sino que se refiere al resultado de la salvación, de la misma manera que debemos entender teológicamente, doctrinalmente, que existe un pago por la salvación. Ese pago fue realizado, yo lo recibo, y por lo tanto soy salvo. Mi relación con Dios es restaurada y ahora tengo la promesa y la esperanza del reino. La esperanza siempre se relaciona con las promesas de Dios, pero el segundo aspecto que se relaciona con la salvación es recibir el resultado de ser salvo. La experiencia del reino, y de eso es de lo que se habla aquí. La esperanza de la salvación es permanecer esperanzados, creyendo, apasionados, comprometidos con esa verdad del reino. Verso 9. Ahora, tenemos 3 versos más y quiero que veamos cuán importantes son estos versos. Él dice, mira el verso 9, porque Dios no nos ha puesto o asignado o destinado, ¿para qué? Dice que Dios no, y este no es enfático. Dios no nos ha designado o destinado para ira. Yo resaltaría esto porque es una promesa maravillosa. Tengo plena seguridad gracias al Evangelio. Yo recibí el Evangelio por fe. Yeshua HaMashiach, Jesucristo, es mi Señor. Yo creo que Él murió, como lo veremos aquí, por los pecados, por mis pecados, por los pecados del mundo, para que podamos experimentar la misericordia de Dios, su perdón y su gracia. Por tal razón yo tengo certeza, puedo tener total y absoluta seguridad ¿de qué? De que no experimentaré la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me removerá. De eso se trata el día de Cristo. Él me removerá antes de que caiga la ira de Dios. Leemos. Porque Dios no nos ha destinado para ira, sino en cambio, para obtener la salvación. Y de nuevo, cuando dice salvación, aquí esto se refiere a obtener las promesas del reino. No solo estar en el reino, sino experimentar la bondad, las bendiciones, las promesas del reino. Entonces tenemos la esperanza de que obtendremos esta salvación del reino. ¿Y cómo la obtenemos? Mira la parte final del verso 9. Queda muy claro. Hay un solo camino. Por medio del Señor. Literalmente, nuestro Señor, el Mesías Yeshua. Permítanme señalarles que existen personas como, por ejemplo, Oprah Winfrey. Ella nunca ha estudiado teología de una manera formal, no tiene entrenamiento en este sentido, pero continuamente emite muchas declaraciones blasfemas. Y dice que, por supuesto, deben haber muchos caminos. Ahora, ella asegura ser algo que no es, pues ella se autodenomina cristiana. Pero les digo algo, si alguien dice ser cristiano, pero piensa que Yeshua no es el único, que Él no es el único camino para el reino de Dios, sino que existen muchos caminos, y ella dice, yo elegí este camino para mí, pero hay otros. Esa persona no es creyente. Ella no sabe quién es Yeshua. ¿Qué dice la Biblia? Dice, por ejemplo, en Hechos 4:12, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, a hombres y mujeres, a la humanidad, además del nombre de Yeshua, por el cual podamos ser salvos. Entonces no hay otro nombre, no hay otro que pueda salvar. Y si no recibes a Yeshua por nombre, llámalo Jesús, Jesus, Jesús, Yeshua, cualquiera sea tu idioma. Realmente no importa cómo pronuncies ese nombre, estamos hablando de Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach. Si tú no le recibes a Él, no tienes esperanza, y la ira de Dios caerá también sobre ti. Y a menos de que esta mujer, y no tengo nada personal en su contra, pero a menos de que Oprah Winfrey se arrepienta y reciba al Yeshua de la Biblia, al único Salvador, no hay múltiples caminos al reino de Dios. Pero si ella no se arrepiente, está perdida. Ella debe arrepentirse y recibir al verdadero Salvador, al único Salvador, al único Hijo unigénito de Dios, si no quiere ser objeto de la ira de Dios y de condenación eterna, de perdición eterna. Y esto aplica para todo el mundo, judíos y gentiles por igual. Mi esperanza sincera es que de algún modo ella lo acepte
Bien sea porque oiga este mensaje, que obviamente no lo hará, pero quizás alguien más puede acercarse a ella y compartirle esta verdad. Y Dios quiera que ella lo acepte y haga una verdadera confesión de fe, y que entienda que en su condición actual, ella no es seguidora del Mesías. Dice aquí, miren el texto: por nuestro Señor, el Mesías Yeshua, verso 10, aquel es el único que ha hecho esto, aquel que murió por nosotros. ¿Cuándo murió? El día de la Pascua. Es solo cuando entiendes lo que significa la Pascua que entenderás lo que su muerte produjo. Ella produjo libertad del castigo y de la autoridad del pecado en la vida de la gente. Para esto Él murió en la Pascua. Y me sorprende cuántas personas no saben que la crucifixión sucedió durante la Pascua, el día 14 del primer mes. Dice aquí, aquel que murió por nosotros, con el fin de que, bien sea que estemos velando. Ahora la implicación es esta: si estás vivo y eres un creyente, estarás velando. Pero si no conoces la verdad profética, ¿qué estarás velando entonces? Serás como esas personas en Budapest con quienes compartía y que desconocían los eventos proféticos. Por tanto, asumían un montón de cosas porque no tenían conocimiento de las Escrituras, lo cual los llevaba a realizar declaraciones doctrinales que constituyen herejías. No se trata de que yo o alguien más sea más inteligente, porque les aseguro que estos sujetos tienen mayor coeficiente intelectual que yo, pero ellos no están leyendo profecía. Y hay una bendición que viene cuando leemos profecía. ¿Por qué lo digo? Porque con el fin de entender el libro de Apocalipsis, tenemos que entender lo que decían los profetas de la Tenaj, de la Biblia hebrea, o como se le llama comúnmente, del Antiguo Testamento. No se trata de quién seas o cuán inteligente seas. ¿Estás confiando en tu propio entendimiento como Oprah Winfrey? ¿O estás apoyándote en la autoridad de las Escrituras, leyendo toda la palabra de Dios, sin asumir cosas basado en lo que tiene sentido ante tus ojos, o torciendo ciertos pasajes porque quieres forzarlos a que apoyen tus ideas en vez de hacer un estudio completo y profundo de ellos? Dice aquí, aquel que murió por nosotros con el fin de que, bien sea que estemos velando o durmiendo, y aquí durmiendo significa que estemos muertos. Velar es lo que hacen los verdaderos creyentes, y velamos atentos a las señales proféticas, a los indicadores proféticos que apuntan a la cercanía del día del Mesías, de los últimos tiempos. ¿Y qué pasará? En la medida que veamos estos eventos proféticos ocurrir, hay muchos de ellos. Una vez que los veas y reconozcas que eso es lo que la Biblia anunció, ser testigos de eso hará que tu fe crezca. Vas a corroborar que lo que Dios dijo, todo lo que ha dicho es verdad. Y por tanto, crecerás en tu fe, compromiso y pasión por las cosas de Dios. Leemos, con el fin de que, bien sea que velemos, o bien sea que durmamos, juntos con Él. Y de nuevo, algunos dirán, esto no es un buen griego clásico. Y es verdad, no es griego clásico, es griego koiné. Y el griego koiné tiene reglas muy diferentes al griego clásico. ¿Por qué? Esto sería redundante, juntos con Él. No necesitas decir juntos, basta con decir con Él, pero esto lo hace enfático. Juntos con Él. Vivamos. Y este término con Él es un término de redención. La palabra con, es decir, estar con el Mesías, estar con Dios, solo es posible mediante la redención. Por esto se nos dice anteriormente que Él murió. ¿Para qué murió? Para redimirnos. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él murió en la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La fiesta de la redención. Si no sabes que Él murió en la Pascua, si no sabes que Él resucitó, como hemos mencionado antes, en el día llamado Rashid, el primer día de la cosecha, cuando la ofrenda se presenta al sacerdote, si no sabes estas cosas, esto oscurecerá tu percepción del Mesías Yeshua. Así que, de nuevo, aquel
que murió por nosotros, con el fin de que bien sea que velemos o que durmamos, juntos con Él vivamos. Verso 11. Bien, dentro de unas semanas estaré enseñando este mismo pasaje en un curso que dictaré en Addis Abeba, Etiopía. Y una de las preguntas que estará en su examen final será esta: ¿el entendimiento correcto de la verdad con respecto a los últimos días nos brinda? ¿Qué nos brinda? Nos brinda, fíjense lo que dice aquí, nos brinda ánimo. Tener conocimiento sobre los últimos días produce muchos beneficios, pero de acuerdo con este verso de 1 a los Tesalonicenses 5:11, saber estas cosas nos brinda ánimo. ¿Por qué? Dice, por tanto, anímense unos a otros. Así que conocer estas cosas, compartirlas, son instrumentos de ánimo. Y no solo eso, también edifíquense unos a otros. Conocer la verdad sobre los últimos días anima a la gente y los edifica, les ayuda a fortalecerse en el espíritu, tal como ustedes están haciendo. Pablo estaba feliz con esta congregación de Tesalónica. Estaba feliz con ellos porque tenían un testimonio piadoso. Estaban llenos de amor. Y una de las cosas que hemos venido hablando en las semanas anteriores es cómo esta congregación tenía el espíritu de la ley, es decir, el amor. Ellos amaban, tenían este amor fraternal. 1 Tesalonicenses 4:9. También vimos que debemos demostrar con nuestra conducta el amor unos por otros. No ignoremos las obras prácticas que debemos hacer por el bien de nuestros hermanos. ¿Qué obras? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y todo esto podrá realizarse únicamente si somos sabios en cuanto a los últimos días. No ignoremos los últimos días. Conocer esto brinda un maravilloso resultado. ¿Qué aprendimos en el verso 11? Conocer la verdad sobre los últimos días te llenará de ánimo y te permitirá ser edificado y edificar a otros mediante el conocimiento de estos eventos de los últimos días. Lo que estamos estudiando es muy importante. No seas como muchos que dicen, bueno, en los últimos días todo saldrá bien, no me hace falta saber lo que pasará. Esa es una actitud necia. No es la manera de pensar de un verdadero discípulo del Mesías. Despierta en ti la pasión por los últimos días. Cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Nuestro Dios es un Dios de promesas. Y una de las cosas que Él nos promete es que juzgará a este mundo. La mayoría oye eso y asume que se trata de algo malo, pero todo lo que Dios hace es bueno. Y además, lo que Dios hace tiene como fin bendecir a su pueblo. Quizás estés pensando, ¿y cómo puede ser esto de que Dios juzgue a este mundo algo bueno para mí? Bueno, si tú le perteneces a Él por medio del nuevo pacto del Evangelio,
El juicio de Dios traerá un resultado maravilloso en su creación, porque el resultado del juicio de Dios es el establecimiento del reino. Y ese reino tiene maravillosas promesas, las mismísimas cosas que tú y yo hemos anhelado. Conocer esa paz y la bondad y la gloria de Dios. Estar en su presencia y tener todas las cosas que necesitamos provistas a nosotros por medio de las bendiciones de Dios. El reino de Dios es maravilloso, pero este no llegará y no lo experimentarás a plenitud, sino hasta que el juicio de Dios tome lugar. Y Dios ha prometido que juzgará a este mundo. Toma tu Biblia y ve conmigo a 2 de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Iniciamos este capítulo la semana pasada y estamos listos ya para el verso 9. Leamos juntos allí 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. La mayoría de las versiones bíblicas no traducen este verso de manera literal. Ellos intentan aclararlo, pero al hacer eso, se pierden de una parte importante de lo que Dios está diciendo. Verso 9. El Señor de la promesa. Eso es literalmente lo que dice, el Señor de la promesa. Cuando nosotros nos sometemos a su señorío, estamos invitando su señorío a nuestras vidas, a que Él sea nuestro Señor. Él es poderoso, Él es todopoderoso, Él es el soberano, y Él obra conforme a las promesas que ha hecho. Y Él ha prometido juzgar. El asunto es, bueno, si Él dijo que juzgará a este mundo, ¿dónde está su juicio? Mira con cuidado el verso 9. El Señor de la promesa, Él no demora, o podríamos entenderlo así, Él no es lento, como algunos consideran la lentitud o la demora. Debemos entender que Dios tiene un propósito para cada acción que Él emprende. Y si su promesa parece estar demorada, en nuestra perspectiva, si parece que va demasiado lento, entendamos que Dios tiene una razón para ello. Y lo veremos en un momento. Sigamos leyendo, verso 9. Sino que Él es paciente para con nosotros. Algunas Biblias dicen para con ustedes, pero el mejor texto griego dice para con nosotros. Entonces, si esta promesa parece demorar, está demorándose por nosotros. Hay una razón para que sea así. No deseando que nadie, y esto está en plural, Él no quiere que ninguna persona perezca, sino que todos, al arrepentimiento, vengan. Este verso tiene serias implicaciones teológicas. ¿Es Dios soberano? Sí lo es. ¿Puede hacer Dios lo que Él quiera? Claro que sí, pero Dios opera dentro del marco que Él mismo ha diseñado. Por lo tanto, según ese marco, tenemos libre albedrío. Sin el libre albedrío, no podríamos amar, no podríamos adorar, no podríamos elegir las cosas que producirían bendición en nuestras vidas. Sin libre albedrío, no podríamos ponernos de acuerdo con Dios. Así que Dios estableció ese marco, y a pesar de que Él desea que todo el mundo se arrepienta, sabemos que la vasta mayoría de la gente no le dará la espalda al pecado para buscar a Dios, sino que seguirán en desobediencia, rechazando la revelación de Dios, y, por tanto, haciéndose merecedores de la ira de Dios. Pero Dios no quiere eso. Lo que leemos aquí es que Él es paciente con nosotros, no deseando que nadie, y de nuevo este término nadie, en el griego original es una palabra en plural, no deseando que ninguna persona perezca, sino que todos, y eso es enfático, que todos al arrepentimiento lleguen. Verso 10. Estamos hablando sobre la venida del Señor. ¿Por qué? Existe una estrecha relación entre la venida del Mesías
y el día del Señor. No estamos hablando sobre el rapto. El rapto ocurrirá antes del juicio de Dios, antes del inicio de su ira. Tenemos una promesa, primera a los Tesalonicenses 5:9. Dios le dice a su pueblo de nuevo pacto por medio del Evangelio, Él les dice, no los he destinado a ustedes para ira, sino para obtener la salvación. Y está hablando allí de esa victoria, lo que producirá la salvación. Y me refiero a esa experiencia eterna en el reino. Miren con cuidado este texto que dice, verso 10. Pero el día del Señor, fíjense en esa frase, el día del Señor nos habla del juicio y la ira de Dios. Porque el día del Señor viene como ladrón en la noche. Ahora, esa expresión como ladrón en la noche nos dice que Él no está hablando sobre creyentes. Él se dirige a creyentes, pero no habla de nosotros. ¿Por qué? Porque los que estén vigilando, los que estén esperando con expectativa, y hablaremos de las expectativas que debemos tener en cuanto a lo que Dios hará en un momento. Los que estén esperando, quienes estén en el lugar adecuado, con la expectativa correcta, Lucas nos dice en Lucas 12, citando al Mesías, que el Mesías vendrá, se ceñirá a sí mismo y nos ministrará a nosotros, los que estemos esperando y velando. Pero esto no habla sobre Él ministrándonos. Esto aquí habla sobre Él viniendo como ladrón. Y aquí, el contexto, y lo veremos de manera innegable, el contexto es el día del Señor, que se traduce como el juicio de Dios, la ira de Dios derramada sobre aquellos que no tienen una relación de pacto con Él. Mira de nuevo el verso 10. Pero el día del Señor viene como ladrón en la noche. ¿Qué nos dice Pablo en primera a los Tesalonicenses 5? Ustedes no son de la noche, sino que son hijos del día, hijos de la luz. Por lo que ese día no los debe sorprender como ladrón en la noche. Siempre que nos topemos con esa frase como ladrón en la noche, no es algo que se refiera a creyentes, sino a no creyentes. Una vez más. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos harán ruido y pasarán, pero los elementos, es decir, los elementos de la tierra, arderán con gran calor y serán deshechos, y la tierra y las obras de ella, es decir, lo que hacen en este mundo los que pertenecen a este mundo, las obras de la tierra serán quemadas. Por tanto, noten esto, Él está hablando de juicio, la ira de Dios, y luego formula una pregunta para nosotros. Lean con cuidado este verso, el verso 11, que dice, por tanto, todas estas cosas serán deshechas. Es decir, este mundo no existirá más. El juicio de Dios, su ira, viene, y por tanto dice, todas estas cosas serán deshechas, serán disueltas. Y aquí encontramos la pregunta. A la luz de esto, ¿qué será necesario para que ustedes se comporten con una conducta piadosa y en santidad? Él dice, a la luz del hecho de que Dios es un Dios de ira, un Dios de venganza, un Dios que juzgará y que prometió que lo hará. A la luz de eso, ¿qué será necesario para que ustedes sean? ¿Qué clase de persona deben ser ustedes a la luz de esto? Eso es lo que él está preguntando con respecto a una conducta piadosa y en santidad. Verso 12. Si le creemos y si tomamos esto con seriedad, tendremos esta expectativa y no nos burlaremos de estas cosas, como hablábamos la semana pasada, en cuanto a los que dudan y creen que todo en el mundo sigue igual. No hay cambios ni acciones de Dios, todo es lo mismo desde el inicio de la creación hasta el presente. No, eso no es verdad.
Dios se ha movido. Él se ha revelado como un Dios de venganza con el diluvio, lo vimos en la lección anterior, y dice en el verso 12, esperando, y la siguiente palabra algunos la traducen como apresurándonos. Y es un término de urgencia, pero también puede ser un término de diligencia. Noten lo que dice. Esperando, y algunos dirían apresurándonos, pero esto se entiende mejor como siendo diligentes en cuanto a la venida del día de Dios. Y este día de Dios del que hablamos aquí, este día que viene, no es el rapto. Ese no es el contexto aquí. El contexto, como hemos visto la semana pasada y esta, es el día del Señor, en referencia al juicio y la ira de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Sigue leyendo. Vimos esto antes y lo veremos de nuevo. En el cual los cielos arderán y serán disueltos, y los elementos, de nuevo, los elementos del mundo arderán con calor y se fundirán. Estamos hablando de calor, fuego y cosas disolviéndose, fundiéndose. Nada de esto tiene que ver con el rapto. El rapto sucederá antes de estas cosas, y allí nosotros, los creyentes, quienes aceptamos al Mesías Yeshua, Jesucristo, y su Evangelio, seremos removidos de este mundo y llevados al cielo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y seremos cambiados, transformados, para recibir un nuevo cuerpo, un cuerpo de reino. Eso sucederá antes de la ira de Dios. Y ahora estamos hablando de lo que ocurre después del rapto, cuando el juicio, la ira de Dios, comience. Y vemos que esa ira es referida aquí como fuego, como un gran calor que producirá que los elementos, las cosas de este mundo, sean destruidas. Eso es lo que dice. Mira de nuevo el verso 12, a la mitad. En el cual los cielos arderán y se disolverán. Y los elementos, es decir, las cosas de este mundo, arderán con calor y se fundirán. Verso 13. Recuerden lo que les dije antes. Es bueno que venga la ira de Dios. Él elige el tiempo correcto. Dios jamás se equivoca. Él es perfecto en todas sus decisiones y en todos sus actos. Cuando el tiempo correcto llegue, cuando la plenitud de los gentiles esté completa y Dios haya redimido a ese remanente de Israel, es decir, cuando todo Israel, tanto su componente gentil como su componente judío, cuando todo el pueblo de Dios, el pueblo del reino esté completo, entonces el reino será establecido. Y noten, Dios hará caer su ira, este mundo se fundirá, se disolverá, ¿y qué pasará? Miren el verso 13. Después de la ira de Dios, después de la segunda venida del Mesías, muy importante entenderlo, su segunda venida, dice, pero un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta expresión, cielo nuevo y tierra nueva, es una descripción de reino. De eso nos está hablando. Vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva, de acuerdo con, aquí está, la promesa, su promesa. ¿Y qué deberíamos estar haciendo? Deberíamos estar esperando estas cosas. Les pregunto, ¿estás esperando esto? No creas las mentiras de algunos que dicen que todo se pondrá mejor, que la iglesia convertirá al mundo, que cambiará todo de tal modo que las cosas estarán geniales y maravillosas. Si fuera así, entonces no habría razón para que se produjese el juicio de Dios. Hay iglesias enseñando esto, pero esta doctrina no está basada en la Biblia. No está basada en el testimonio profético, ni del Antiguo, ni del Nuevo Testamento. ¿Qué estamos leyendo? ¿Quién nos habla aquí? Pedro es quien nos habla. ¿Y de qué habla? Del día del Señor. Cuando esta tierra pasará, cuando será disuelta por un fuego intenso, y por el juicio de Dios, y por su ira. Y después de esto, y es lo que estamos hablando aquí, debido al juicio de Dios, se presentará un cielo nuevo y una tierra nueva, de acuerdo con sus promesas. ¿Y qué debemos hacer nosotros?
debemos esperar, debemos estar a la expectativa de la justicia que morará en ellos. ¿Qué vemos aquí, en esta descripción del reino de Dios? ¿Qué será lo que morará en este reino? La justicia de Dios. Eso es lo que nos debe interesar. Debemos ser personas comprometidas y santas por la justicia de Dios. Y es solo por sus palabras, o con palabras más exactas, es solo por sus mandamientos que podemos entender y ver y aprender la definición de la justicia. Saber qué está bien y qué está mal. No confíes en tu propio entendimiento ni en tu propia perspectiva. Es la Escritura la que declara y define lo que es justo y lo que es injusto. Debemos esperar este reino en el que mora la justicia. Verso 14. Por tanto, amados, manténganse esperando estas cosas, y no solo manténganse esperándolas, sino que además dice, procuren con diligencia. Este es un término que implica de nuevo prisa o urgencia. Cuando oigo prisa, viene a mi mente el dicho que dice, de la prisa no queda sino el cansancio. Pero este tipo de prisa no es al que se refiere la palabra. Es un término de urgencia que demanda diligencia. A la luz de estas cosas, debemos ser diligentes y tener un sentido de urgencia. Y noten lo que esto debe producir. Que seamos irreprensibles, sin manchas. Entonces, que seamos personas sin manchas e irreprensibles, hallados por Él en paz. ¿Qué significa eso? En paz significa en su voluntad, haciendo lo que a Él le place. Hay una estrecha relación entre la paz y la voluntad de Dios. Que seamos hallados por Él en expectativa ante lo que Él anunció que sucedería, y siendo diligentes en cuanto a esas cosas, y caminando justamente bajo el liderazgo del Espíritu Santo. Que seamos hallados por Él en paz, en su voluntad. Pasemos ahora al verso 15. Aquí él hablará sobre el apóstol Pablo. Dice, y la paciencia de nuestro Señor, considérenla como, ¿qué? Consideren esta paciencia del Señor para salvación. Es decir, Dios es paciente con esta promesa. Lo que Él dijo que hará en los últimos días, Él, desde nuestra perspectiva, está demorándose. ¿Por qué? Él está siendo paciente para que más y más personas puedan ser salvas. Lo diré de otro modo. Para que tú y yo tengamos tiempo de hacer la obra, de enfocarnos en los asuntos del reino y que más personas lleguen a la fe, compartiéndoles el Evangelio, siendo de bendición para ellos, enseñándoles, manifestándoles y dándoles testimonio de cómo funciona la verdadera fe. ¿Cómo se manifiesta la fe en la vida de una persona? Por esto es que Él se demora. Por esto es que, a nuestro entender, Él ha actuado lentamente en cuanto a estas cosas. Dice, consideren la paciencia de nuestro Señor como para salvación. Así como nuestro amado hermano Pablo, de acuerdo con la sabiduría que le fue dada y con la que les escribió a ustedes. Aquí Pedro está hablando de Pablo y de la sabiduría que le fue dada a Pablo para escribir estas cosas. Primordialmente, como vamos a ver, para escribir estas cosas en epístolas. Mira el verso 16. Como también en todas las epístolas. Entonces, Dios le dio a Pablo sabiduría. Pero resulta muy trágico que algunas personas ven este pasaje y lo traducen o lo entienden incorrectamente, como si hubiese algún tipo de desacuerdo entre Pedro y Pablo. Pero eso no es así. Nadie puede sacar esa conclusión cuando vemos el idioma original. ¿Cuál es el contexto? Pedro está llamando a Pablo nuestro amado hermano. Luego dice, Pablo escribe estas cosas como lo hacen todas sus epístolas. ¿Cómo?
por medio de la sabiduría que le fue dada. ¿Quién le dio esa sabiduría? Dios. Él escribió sus cartas bajo la perfecta inspiración del Espíritu Santo. Leamos de nuevo el verso 16. Como también en todas las epístolas Él habla de estas cosas, habla de esto en sus epístolas con respecto a estos asuntos en los cuales hay ciertas cosas que son difíciles. Eso significa difícil de aplicar a la vida de uno, o, algunos dirán, difíciles de comprender. Pero noten el contexto. Pedro no está diciendo que él está en desacuerdo con estas cosas. Está diciendo que estas cosas a veces son duras, difíciles, quizás de entender o de implementar en tu vida, pero son la verdad. Han sido escritas por la sabiduría de Dios y por lo tanto, dice, sigue leyendo. ¿Quién considera esto difícil? Él dice, las cuales los indoctos, y este término realmente significa los que se oponen a aprender, y aquellos que son inestables. Entonces, las personas que se niegan a aprender y las personas que son inestables espiritualmente, dice que estas cosas ellos distorsionan. Lo que Pablo escribe es bueno. Proviene del Espíritu de Dios, por la sabiduría de Dios. Pero ciertas personas toman estos temas bíblicos y los distorsionan. ¿Quiénes lo hacen? Los que son indoctos y que son inestables en todos sus caminos. Verso 16, segunda parte. Como también las otras escrituras, es decir, estas otras escrituras, ellos también atacan. ¿Para qué? Para su propia destrucción. Esto es importante porque lo que está diciendo es lo siguiente. Aquellos que atacan, aquellos que distorsionan, aquellos que desechan lo que Pablo dice, lo hacen para su propia destrucción. Son palabras muy serias. Quiero decir, tenemos que ponernos de acuerdo con el apóstol Pablo. Verso 17. Por tanto, ustedes, amados, sabiendo esto de antemano, sabiéndolo con antelación, y dice, estas cosas que ustedes han sabido de antemano, guárdenlas. Esto es muy importante. Con el fin de que no en el error de iniquidades. Este término iniquidad está aquí en plural. Así que no cometan el error que se ha establecido por la iniquidad. No se comporten ni cometan iniquidades. No se descarríen ni cometan el error de la iniquidad. No se dejen arrastrar y en consecuencia caigan de su estabilidad. ¿Qué nos está enseñando? Cuando nosotros dudamos de las palabras de las Escrituras, de todas las palabras, pero aquí el contexto se refiere a lo que el apóstol Pablo ha dicho. Cuando dudamos de sus palabras o las distorsionamos, Dios no lo quiera, eso traerá un resultado tremendamente adverso a nuestra vida. De eso es de lo que habla aquí. Vamos a ser desviados por el error de la iniquidad, y será para nuestra propia destrucción. Y dice que ustedes caerán de su estabilidad. Pero, ¿qué debemos hacer? Mira el último verso, verso 18. Aquí es cuando nos comparte la verdad que nos hará crecer y madurar en el Señor. Dice, antes bien, crezcan en la gracia. Me alegra mucho que él, como sucede con frecuencia tanto en las epístolas de Pablo como aquí en las de Pedro, vemos un énfasis en la gracia. Y nos ordena, pero ustedes crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, el Mesías Yeshua, Jesucristo. Noten que la gracia también produce conocimiento del Mesías. ¿Y qué hace la gracia? Bien, la gracia obra en la vida del creyente para conducirlo a la obediencia, para hacer que uno desarrolle su fe. Es decir, documentar nuestra fe producirá buenas obras,
o como las llama el Mesías, buen fruto. La gracia de Dios siempre está conectada con la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios, creceremos en nuestro entendimiento del conocimiento de nuestro Señor y Salvador, el Mesías Yeshua. Y fíjense cómo concluye esta carta. Cuando tú le conoces como Señor y Salvador, ¿cuál será el resultado natural? Leemos: a Él la gloria, tanto ahora como en el día de la eternidad. ¿A qué se refiere con el día de la eternidad? Es una referencia al reino de Dios. Nosotros, ahora, en este mundo presente, queremos darle la gloria a Dios. Y sabemos que llegaremos a un reino de justicia. ¿Qué aprendimos hoy? Que en ese reino mora la justicia, y como allí mora la justicia, la gloria de Dios será visible siempre en el reino de Dios. Así que dice: a Él sea la gloria, tanto ahora como en el día de la eternidad. Amén. Debemos creer estas cosas. Eso es lo que significa amén. Crean estas cosas, recíbanlas de corazón, aplíquenlas en sus vidas, sepan que lo que Pedro ha escrito es la verdad, y hay unidad entre lo que escribe Pedro y lo que escribió también Pablo en cuanto a los últimos días y en cuanto a cómo se supone que un verdadero creyente debe conducir su vida, enfatizando lo que nos enseña y amonesta la palabra de Dios. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.